A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Este va a ser un programa muy especial y lo armamos así a pedido de ustedes, de muchos seguidores de este programa aquí en Radio Cultura, que tomaron conocimiento de que la semana pasada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fui designado personalidad destacada en el ámbito de la cultura. Una idea que impulsó la diputada de la ciudad, Marilú González Estebarena, ya hace meses, que fue aprobada en comisión, después por unanimidad de los legisladores de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y miércoles pasado me fue entregado el diploma acreditativo. Pasaron muchas cosas de las cuales yo todavía estoy emocionado y que muchos de ustedes, por eso estamos haciendo este programa especial, me decían, doctor Las Heras, que no pude ir, pero no se está transmitiendo en directo. Bueno, en este programa vamos a pasar algunas de las exposiciones y vamos a hablar también un poquito de esto y de cosas que tienen que ver justamente con aquello a lo que yo me dedico específicamente, que más allá de la escritura, el periodismo, la ciencia, la psicología social, el psicoanálisis, la parapsicología, el esoterismo. Cuando me entregan los documentos de esta distinción, miro la fecha, porque el acto homenaje se hizo el miércoles pasado, pero yo ignoraba cuándo había sido aprobado esto por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y miro la fecha. Y la fecha dice que fue el 11 de julio de 2024, el 11 de julio pasado. 11 de julio no es cualquier fecha para mí. Y ahí viene esto que Carl Gustav Jung llamaba la sincronicidad. Dos o más hechos que están unidos no por relación causa-efecto, sino por una simbología que los une. 11 de julio. Pues yo nací un 12 de julio a la 1:30 de la mañana. Esto casi entonces se convierte en un regalo de cumpleaños. Pero no porque los legisladores conocieran semejante cosa, sino porque ese día se reunían, como tantas veces lo hacen, en este caso, una cantidad de proyectos, de cosas que había que aprobar. Y ya empiezan los mensajes de celular. Les agradezco, pero pero ahora no puedo atender. Durante la transmisión del programa, mensajes de texto, no me llamen. Y les decía, esto ocurre así, justo un día antes de mi cumpleaños. Y ustedes podrán decirme, pero no fue exactamente el día de su cumpleaños. No, es más grave el asunto, porque 11 de julio es la fecha del nacimiento del general Juan Gualberto Gregorio de Las Heras. Así que fíjense si esto a mí me moviliza. A los que estamos seguros que hay una trama universal, cósmica, donde hay cosas que están mucho más allá de los 5 sentidos, mucho más allá de la razón, de la reflexión. Lo que en algún momento nos comentaba otra personalidad destacada en el ámbito de la cultura, como el académico profesor García Bazán, Francisco García Bazán, cuando aquí mismo en
Radio Cultura, en la entrevista que le hicimos, nos decía, hay que volver a abrirse a lo intuitivo, a lo inteligible. Lo inteligible no es ser inteligente. Lo inteligible tiene que ver con ese saber. Y hago este gesto porque que viene de dentro nuestro. Una voz me dice y lo que me dice es real y se demuestra. Bueno, hay un entramado, una trama universal. El poeta decía, cuando del pétalo de una rosa una gota de rocío cae al suelo, el universo tiembla. William Blake. Y uno dice, no, una gota es algo imperceptible, cae del pétalo de una rosa al suelo, ¿qué va a temblar el universo? El universo tiembla, algo se ha transformado. Que yo no lo pueda percibir, que con mi oído no pueda notar que ha habido una conmoción universal, no implica que no la haya habido. Al agradecer esta distinción que obviamente, como lo dije, implica haber comenzado un nuevo tomo en la historia de mi vida. Y yo noté que ya no voy a volver a ser el mismo. Estoy transformado, transmutado, es en el acto. Más por los colegas, amigos, gente de la cultura que estuvo ese día, ya después lo voy a decir. Pero a donde quería ir es que cuando me tocó agradecer, dije que uno no llega a donde sea, no llega solo. Siempre llega porque hay otros que le supieron dar la ayuda necesaria en el momento oportuno. Y en mi caso particular mencioné a varios, pero al primero que quiero mencionar, porque además fue socio activo de la Sociedad Argentina de Escritores, formó parte de la comisión directiva, una personalidad ilustre que desencarnó muy tempranamente, que fue ese que me hizo de hermano mayor, el profesor doctor Alfredo Guillermo Conloncarica, para nosotros Freddy. Ese hermano mayor que yo elegí como tal y él me eligió como hermano porque no tenía hermanos carnales. El doctor Conloncarica siempre nos decía, era médico, profesor titular, secretario académico de la Facultad de Medicina, presidente de la Sociedad Científica Argentina. Lo contrataban para dar cursos en España, México. Todo eso desencarnó muy tempranamente. Pero él, como médico, nos decía algo muy interesante. Decía, hablando de la homeopatía, y diciendo, bueno, pero el homeópata dice que usted disuelve esta sola gotita en el vaso de agua y ya. Entonces, el doctor Conloncarica decía, yo sé que otros colegas míos dicen, pero esto no puede ser porque la disolución es tan amplia. Entonces él decía lo siguiente, pero si yo voy al mar, voy a la costa, voy a la playa, examino, tomo una muestra de agua del mar, ahí examino con los elementos que la ciencia tiene hoy. En ese momento estoy hablando de 40 años atrás. Hago las mediciones y me dice que ese agua de mar tiene tales características. Pero después le tiro un chorro de vinagre. El agua, obviamente, viene el oleaje, chorro de vinagre se diluye, vuelvo a tomar una muestra y no hay datos de ese vinagre, porque se diluyó totalmente, pero el vinagre está.
que nuestra tecnología, decía el doctor Conlon-Carica, no lo pueda determinar, porque si diluyó demasiado, no implica que no esté y que haya causado un efecto en todo el mar. La visión de la totalidad. Y acá estamos hablando de lo mismo en ese poema. Cuando del pétalo de una rosa, una gota de rocío cae al suelo, el universo tiembla. Entonces, cuando uno encuentra estas cosas, como esta distinción el 11 de julio es aprobada por la legislatura, pero 11 de julio es unas horas antes de que se cumpla mi nacimiento, pero a su vez es la fecha exacta del nacimiento del general Juan Gualberto Gregorio de las Heras, de quien yo soy biógrafo. Está la biografía publicada por Grupo Argentinidad, Las Heras, el militar, el hombre. He escrito numerosos artículos de investigaciones sobre el héroe invicto de las guerras de la independencia. Estas cosas no son casualidad. Todo esto enseña justamente que no hay casualidades. Como decía Leibniz, el gran filósofo físico francés, en la Academia de Ciencias de París, Leibniz decía: casualidad es el rótulo que damos a aquellas cosas cuyas causas ignoramos. Les voy a seguir comentando distintos aspectos de ese acto, y también les voy a hacer escuchar algunas de las exposiciones que allí se hicieron. Ahora, la del presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, presidente de la Fundación El Libro, que es la organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y el máximo biógrafo de Jorge Luis Borges que tenga hoy en día el mundo. Me refiero al doctor Alejandro Vaccaro. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Desafortunadamente no puedo estar acá presente acompañándolos como hubiera sido mi voluntad, como hubiera sido mi placer, porque, bueno, estoy cumpliendo compromisos en la provincia de Santiago del Estero, en breve, inaugurando una nueva edición de la Feria del Libro, que me atrapa y me cautiva desde hace muchísimos años. Pero bueno, todos estamos acá ante un hecho realmente muy, muy grato, un reconocimiento merecido a mi querido amigo Antonio Las Heras, que hoy se le entrega esta distinción tan importante que es personalidad destacada en el ámbito de la cultura. Nada tan merecido para un hombre que desde hace más de 5 décadas viene trabajando en el mundo de la cultura, en el mundo del libro, en el mundo de la literatura. Yo podría hacer una leve semblanza de la personalidad de Antonio. Hay muchas cosas de él que me cautivan, que me subyugan, que siento placer de formar parte del círculo de sus amigos. Antonio tiene muchas virtudes importantes, algunas que están a la vista. Es un hombre lúcido, un hombre inteligente, un hombre capaz de la nada producir un hecho cultural en pocos minutos. Es impresionante la catarata de ideas y la cantidad de cosas que se le ocurren en función del libro. A veces yo tengo que frenar un poco, pero como dirigente en la institución que me toca presidir, la Sociedad Argentina de Escritores, es uno de los grandes puntales. Es un hombre, además, de un carácter y un humor extraordinario. Todos los que lo conocemos, cuando recibimos un mail o un mensaje de él, siempre comienza con una fuerte muestra de cariño hacia uno, y luego de desarrollar el tema finaliza de la misma manera o con mayor énfasis. Son tradicionales sus saludos, sea el día que sea, siempre
nos transmite un buen humor y nos transmite una voluntad de trabajo impresionante. Lleva escritos más de 70 libros este hombre, o sea que su producción literaria es realmente envidiable. Y hay algo más que quiero destacar en Antonio y que para mí es muy importante. Nosotros hace muchos años ya que compartimos la conducción de la Sociedad Argentina de Escritores, ocupando distintos lugares en distintos momentos, y Antonio ha demostrado en todo este tiempo una lealtad incontrastable, a prueba de balas, como se dice vulgarmente. Es un hombre leal y es un hombre que está permanentemente apoyando todos los proyectos que encaramos. Así que bueno, por fin, señores, tenemos un reconocimiento merecido, grato, y entonces quiero, para terminar, dejarle un fuerte abrazo a mi querido Antonio Las Heras y agradecerle por ser como es. Gracias. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Algunas noticias y novedades antes de continuar con el tema que nos convoca hoy, de esta designación que he tenido de personalidad destacada en el ámbito de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho sea de paso, en el bloque anterior estábamos escuchando al doctor Alejandro Vaccaro, que ya hace años fue distinguido también como personalidad destacada en el ámbito de la cultura. Obviamente él, con todo el bagaje de los estudios biográficos de Jorge Luis Borges. Yo, cuando pienso que el doctor Vaccaro ha disertado, por ejemplo, en la Biblioteca de Alejandría en Egipto, hace poco, hace un par de años, en la India, fue invitado por el gobierno chino y pasó un par de meses en China disertando y explicando quién es Jorge Luis Borges. Yo también, la verdad, me siento halagado de que él me acepte como amigo. Yo recuerdo aquello que decían los filósofos griegos, 2500 años. O se tiene muchas ideas y pocos amigos, o muchos amigos y pocas ideas. La amistad es algo selectivo. Y es muy importante que sea selectivo, porque esos mismos filósofos griegos nos recordaban que el sentido de la vida, cuando los años pasan, cuando uno ya no está más para salir al combate, para ir de explorador, para tirarse en paracaídas, viene otra etapa maravillosa de la vida, que es cuando nos podemos dedicar sobre todo a la concreción de los deseos positivos de vida que todavía no concretamos. Entre ellos, tener tiempo para uno mismo, que es algo clave. Y ese tiempo para uno mismo, compartirlo con los amigos. Esto ya lo decían Sócrates, Platón, Aristóteles de 2500 años. Y le da un sentido, le da el sentido de lo más maravilloso de la condición humana, que es lo creativo, pensar, imaginar, generar cosas nuevas, pero eso primero comienza con el pensamiento, con tiempo para uno, por supuesto, y el diálogo con verdaderos amigos, que son los que te hacen crecer, mutuamente nos hacemos crecer todos. En este acto habló también, voy a mencionar los que estuvieron presentes y que expusieron,
profesor, abogado, ensayista, poeta, socio honorario de SADE. Los jueves a las 23 horas hace aquí en Radio Cultura el programa El País y los Escritores, hace más de 10 años. Me refiero al doctor Edgardo Miller, que por ejemplo mencionó cuando nos conocimos. Nosotros nos conocimos hace 5 décadas, 50 años, por ahí 51. Edgardo Miller hacía en Radio del Pueblo, en la entonces Radio del Pueblo, AM, hacía un programa de rock. Y si recuerdo bien, 1 hora antes, yo hacía el programa, una vez por semana, El Cosmos y sus enigmas. Ahí nos fuimos conociendo. Y se forjó esta amistad de 5 décadas. Información que he recibido, les recuerdo, los que nos quieran enviar libros para comentar acá en el programa, como ahora voy a hacer, me los mandan a nombre de Dr. Antonio Las Heras, Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Pueden enviar por correo, por encomienda o llevarlos personalmente de lunes a viernes y de 14 a 19 horas lo dejan en el segundo piso de la Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371, y con gusto los vamos a comentar. Como este que nos llegó de Leonardo Lieberman. Se llama Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. De Leonardo Lieberman. La parte final es excelente, tal como lo dice Carla Castelo en un comentario, pero es excelente. Yo les voy a leer la contratapa, cosa que editorial Autores de Argentina. Acá está. Leonardo Lieberman, sin lugar a dudas. Un profesor de física del último año de un colegio secundario con métodos de enseñanza fuera de lo habitual. Una alumna mediocre, pero muy inteligente y muy bella. ¿Es ella tan mala y él tan bueno como parecen? Buen tema hoy en día. ¿Puede la sed de venganza provocar daños irreparables? Una historia atrapante donde la maldad, la bondad, la seducción, el amor y el humor se entrecruzan en la vida cotidiana de todos los personajes. Muy buen escrito, muy bien escrito. Es verdad esto que dice la contratapa, es atrapante. Te hace leer un poquitito más. Una historia sencilla y ágil que entretiene y al mismo tiempo te hace pensar las diferentes facetas tan distintas que pueden tener los seres humanos. Una historia sencilla y ágil. Si por sencillo usamos sinónimo de simple, tampoco. El autor hace un entramado profundo de la esencia humana. Es un verdadero conocedor de la esencia humana y de las tramas urdidas ahí. Y muestra justamente que la vida parece algo simple, pero que tiene ramificaciones, marcas, cosas tan diferentes. Por eso este libro es muy interesante. Y Carla Castelo, en el comentario que hace en la solapa de contratapa, dice, sin lugar a dudas es una novela atrapante entre el thriller psicológico y la novela costumbrista. Estoy de acuerdo. El encuentro de dos mundos contrapuestos estalla la trama de las posibilidades. Los dos protagonistas ponen en juego sus certezas más profundas. El desenlace se propone como un juego de espejos y el final será impredecible, no lo vamos a decir acá. Pero los dos protagonistas ponen en juego sus certezas más profundas. Me parece interesantísimo por lo que dije recién, porque en realidad el libro explora la esencia del humano, la conducta del humano. Esto que me gusta repetir,
que es el ejemplo del Titanic hundiéndose. En el Titanic hundiéndose, una persona que teniendo derecho a sus salvavidas y a subir al bote, ve a una madre con un bebé y se saca el salvavidas, se lo da a la madre y dice: renuncio al bote, vaya ella. Y el hombre muere ahogado. Y en ese mismo barco hay otro que no le correspondía, pero que busca un elemento contundente, le parte el cráneo a uno para sacarle el chaleco salvavidas y decir: soy yo. Es decir, lo más maravilloso y lo más abyecto de la condición humana, todo en la condición humana. No hay una especie animal que haga estas cosas. Por eso qué grave error cuando cosa de bestia. Señores, las bestias no hacen esas cosas, cosa de humano, diga. Cosa de humano. Ni de bestia, ni de monstruos, no, de humanos. Tengo más. Bueno, por eso les digo, ¿quieren mandarnos libros para comentar? Mandan a nombre del doctor Antonio Las Heras, Sociedad Argentina de Escritores, calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Lo pueden dejar personalmente, de lunes a viernes de 14 a 19, y si no, lo mandan por correo. La doctora Alicia Otazú, que está muy activa en el campo de la cultura, nos envía para este sábado a las 10:30 de la mañana. Sábado 2 de noviembre, 10:30 de la mañana, en el Cementerio Británico se va a hacer un homenaje a algo que es muy desconocido. El homenaje al padre del fútbol argentino. Ustedes conocen, tan futboleros que somos, ¿conocen quién fue el padre del fútbol argentino? Un inglés, Alexander Watson Houghton. Honrando el pasado, inspirando el futuro. Sus restos están enterrados en el Cementerio Británico y este sábado, 10:30 de la mañana, obviamente que entrada libre y gratuita desde ya, para todos los que les interese conocer sobre este que fue el introductor del fútbol en la Argentina a 140 años de su muerte. Esto fue fines del siglo XIX. Ahí va a disertar la doctora Alicia Otazú, que es, entre otros, y que es la organizadora de este homenaje. Pero además yo aprovecho para decirles, por si no conocen, el Cementerio Británico está al lado del Cementerio Alemán, que está al lado del Cementerio de la Chacarita, frente a la estación El Tropezón del ferrocarril Urquiza. Este sábado 10:30 de la mañana. ¿Pero por qué se los recomiendo especialmente? Más allá de que esta actividad merece ser tenida en cuenta, y ahí vamos a estar, por supuesto. Porque después, terminado el acto, hagan una recorrida por el Cementerio Británico. Se van a sorprender del tipo de lápidas que van a encontrar, de la cantidad de lápidas con símbolos masónicos, símbolos templarios. Está allí la tumba de alguien que claramente es un caballero, no se sabe si es un caballero templario, hospitalario, que desencarnó en estos territorios del Río de la Plata a fines del siglo XVIII, estoy hablando de 1700 y tantos. Se van a dar cuenta enseguida porque es una tumba donde lo que se muestra es una persona que está sosteniendo sobre su pecho y todo el cuerpo una larga espada. Típicamente una expresión de un caballero templario, hospitalario. ¿Qué hace ese ahí? ¿Qué vino a hacer acá en 1700 y tantos? Por eso los invito a que hagan una recorrida por el Cementerio Británico. Hay tantas cosas maravillosas para sorprenderse. Ya sé, en el mundo, pero yo estoy hablando de la Argentina y en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Para los que les interesa también lo musical de alto nivel. El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla. Nos está invitando el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla
Miércoles 30, jueves 31 de octubre, 19 horas, se presentará la puesta de la ópera de cámara El retablo de Maese Pedro, en un trabajo de articulación entre el Conservatorio Superior Manuel de Falla y la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Esto se va a hacer en el Espacio Cultural Adán Buenos Aires, calle Eva Perón 1400, barrio porteño de Parque Chacabuco. Entrada libre y gratuita. Es un encuentro que en algún momento tiene más de 50 artistas, todos jóvenes. Estuve escuchando a algunos de ellos antes de ayer, el domingo, en un concierto que dieron en el Salón Dorado del ex edificio de la prensa. Antes de ayer fue el domingo, 5 de la tarde. Notable. Recordando los 100 años de ese célebre crítico, músico que fue Pompeyo Camps. Bueno, les recuerdo entonces, ¿quieren ir a escuchar buena música? Ópera de cámara. Miércoles 30, jueves 31, 19 horas, en Espacio Cultural Adán Buenos Aires, ubicado en la avenida Eva Perón al 1400. Y finalmente, en esto también voy a estar, no me lo pierdo, el doctor Alejandro Baccaro, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y máximo biógrafo de Jorge Luis Borges, va a dar un curso al que se pueden inscribir todos los que les interese esto. Son 4 encuentros. El título del curso es Borges, un recorrido por su voz lírica. 4 encuentros en día martes, 5, 12, 19 y 26 de noviembre. Modalidad al atardecer, creo que es a las 18 horas. Modalidad presencial y virtual. Se puede inscribir a distancia también. Para los que se quieran inscribir, esto se va a dar presencial en la Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay 1371, y el curso se va a dar en el primer piso. Pero los interesados los invito a que hagan la averiguación para inscribirse formalmente. De 14 a 20, lunes a viernes, pueden llamar al teléfono 11, llamar, no es WhatsApp, al teléfono 11 48 13 86 20. Les repito, 48 13 86 20. O por mail, manden un mail a info@sade.org.ar. Voy de vuelta, info@sade.org.ar. Y hablando de los que no estuvieron presentes, pero sí lo hicieron por el ciberespacio en esta designación que tuve el honor de recibir el miércoles pasado en la legislatura argentina, vamos a escuchar ahora al profesor doctor Vicente Rubino, doctor en medicina, psiquiatra, doctor en psicología, máximo exponente del legado en la Argentina de Carl Gustav Jung, cofundador y primer presidente de la Asociación Junguiana Argentina, maestro mío en el campo de justamente del pensamiento del legado de Carl Gustav Jung. Lo escuchamos. Enhorabuena, Antonio. Mis congratulaciones por este homenaje que le hacen tan merecido. Ya desde hace varias décadas que usted estaba con una destinación. La destinación implica un destino y, como dice Borges, el destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Está como obligado a cumplir la función que el destino le ha marcado. ¿Qué destino es el suyo? Su destino es escribir y promover a través del intelecto y del espíritu el proceso evolutivo de la conciencia a través de los tiempos
y mediante la cultura. Hay dos cosas acá que están y que usted las posee. El intelecto, en primer lugar, pero el intelecto, si no se inserta, si no se integra al espíritu, cae en una banalidad, lo que llamaríamos un sustrato caótico. En cambio, cuando el intelecto se integra con el espíritu, con el pneuma, entonces sí, puede existir el verdadero y auténtico proceso evolutivo, psíquico, cultural, de conciencia. Digo conciencia y digo espíritu, y el materialismo habitual que tenemos en el planeta y mucho en la Argentina, se están encargando de valorar mucho el materialismo reduccionista, ¿no? En contra de eso, ¿qué es el alma o el espíritu? ¿Qué son? ¿Secreciones hormonales, acaso? No pueden entender que un gran físico, Erwin Schrödinger, de los físicos cuánticos de los primeros 30 años del siglo XX, haya dicho, que fue premio Nobel en 1933, por otro lado, y dijo: la conciencia y el espíritu no han venido a este mundo para ser conocidos, sino para conocer. Y para aquellos que deseamos palpar de alguna manera o tener la vivencia interior del espíritu, ¿a qué recurrimos? Recurrimos a aquella frase tan famosa que dijo Jesús, que está en el Evangelio de Mateo 7:16. Por los frutos los conoceréis. Y usted, con su trabajo de escritor, periodista y promotor de las ideas y de hombres argentinos, es uno de los frutos para encontrar al espíritu. Está condenado a ello fatalmente, gracias a Dios. Para completar esta alocución, quiero en este momento leer lo que dijo en la Universidad de La Plata en 1939 el gran filósofo español que nos honró, Ortega y Gasset. Él dijo: argentinos, a las cosas. Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen ustedes el brinco magnífico que dará este país el día que sus hombres se resuelvan de una vez, bravamente, a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas directamente, sin más, en vez de estar a la defensiva, de tener trabadas y paralizadas sus potencias espirituales, que son egregias, en curiosidad, en perspicacia, su claridad mental secuestradas por los complejos del personalismo, de lo personal, del egoísmo, del narcisismo. Brindemos por ello, dice Ortega y Gasset. En este momento, Antonio, con todo mi cariño de tantas décadas,
Brindemos por este homenaje que le están brindando, porque sin cultura, por más economía que pueda haber en buen estado, el país cae en el sustrato caótico. No caigamos en esto, y usted es un fruto que es importante para el proceso evolutivo de la conciencia. Gracias. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Sí, claro, me emocionan las palabras del doctor Rubino. Piensen además, este es un hombre que realmente ha sabido y conocido cómo hacer eso que Carl Gustav Jung llamó el proceso de individuación, es decir, el convertirse en uno mismo. El doctor Rubino está haciendo esta exposición con sus 91 años de edad cronológica. 91 años. Hace pocos meses, en febrero, marzo, salió un nuevo libro de él en Madrid, sigue escribiendo, da cursos online. Estos son los ejemplos. Habló también Daniel Ripoll. Daniel Ripoll, entre los que estuvieron presentes ese día. Daniel Ripoll, periodista, escritor, poeta, ha estado un par de veces ya acá en este programa Sendero de Escritores, socio de la Sociedad Argentina de Escritores, a quien yo recuerdo muy especialmente, y por eso cuando me dijeron una lista de 3 personas que puedan hablar ese día, estar ahí en el Salón San Martín de la legislatura, que es donde se hizo esta designación que me tocó de personalidad destacada en el ámbito de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, lo mencioné Daniel Ripoll. Un gran hacedor de la cultura y una persona a la que yo admiré desde adolescente. Por eso siempre lo defino, más allá de poeta, escritor, ensayista, periodista, yo lo defino como el mítico escritor, director, fundador de la revista Pelo. Una revista de rock comprometida, porque en aquella época, antes de Pelo, revistas mensuales eran, estaba Pin Up, había otra más que ya me voy a acordar, Cronopios, Pin Up y Cronopios, pero eran lo que llamábamos los adolescentes de aquella época revistas complacientes, metían alguna cosita de rock, pero en general lo que nosotros en aquella época llamábamos música comercial. En cambio, Pelo fue una revista de rock, de Box Day, de Lito Nebbia, de Morris, de Manal, de Rolling Stones, de los Beatles. Tanto es así que en un momento determinado Daniel Ripoll se tuvo que ir del país porque corría riesgo su vida. Así que fue un honor para mí que él hablara en ese momento. Y el otro que habló en vivo, en directo, fue otro querido amigo, que ahora les voy a contar por qué estaba allí y cómo fue que nos conocimos. Sergio Maravilla Martínez, el campeón mundial de box. Nos conocimos con Maravilla hace unos años a través de otro querido amigo, Héctor Rossi, el que hace en la FM Pop La Noche Paranormal. Y fue porque Héctor Rossi y Maravilla Martínez se conocían y un día Sergio le dice a Rossi: vos que lo conocés al doctor Las Heras, vos podrías hacer un encuentro, porque yo soy admirador de él desde que yo era, no un adolescente, un puber. Yo leía sus columnas en la revista Semanario,
que en esa época vendía 250.000 ejemplares, 300.000 ejemplares por semana, la revista Semanario. Y después lo veía en televisión. Esto lo contó Maravilla Martínez ahí. Lo veía por televisión y entonces yo le decía a mi madre, cuando yo sea grande quiero hablar así, como habla Las Heras. Nos conocimos, nos hicimos amigos, compartimos almuerzos, cenas. Bueno, él está acá ahora un tiempo en Buenos Aires, así que fue otro de los expositores. Y entre los que estuvieron presentes estuvo el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el doctor Ernesto Fernández Núñez, el vicepresidente del Instituto Nacional Newberiano, el licenciado Roberto Jorge Martínez, el primer actor Martín Coria, mi siempre admirada actriz y cantante María José de Mare y tantos otros. Pero estaba pensando que recién dije revista Semanario, ahí salía mi columna en mis primeras investigaciones. Semanario Editorial Perfil en aquella época me financió expediciones a buscar huellas de ovnis, extraterrestres, caída de meteoritos, y el director de Semanario era José Andrés Soto, con quien después hemos hecho una larga amistad, padrino de uno de mis hijos. José Andrés Soto no estaba en Buenos Aires, pero estuvo presente a través de un video que ahora vamos a ver. José Andrés Soto, escritor, periodista, ensayista, novelista, dijo esto. Hace mucho tiempo que Antonio Las Heras es una personalidad de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Más aún, yo creo que es un auténtico personaje de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, en la primera de las acepciones de la Real Academia Española, que es que se trata de una persona con representación en la vida pública. Eso es Antonio, pero también es un personaje en el sentido novelesco de la palabra. Sus características son las de un personaje creado a imagen y semejanza de aquel joven Antonio Las Heras, que lo trabajó durante toda su existencia. Por eso yo creo que Antonio, mi amigo Antonio Las Heras, es un personaje, un auténtico personaje, pero a la vez un personaje auténtico. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Uno escucha todo esto y si bien ya lo he escuchado en el acto, pero uno se sigue emocionando y reflexionando, porque, como dije, acá se trata de amigos, pero de amigos que tenemos sentido crítico. Y justamente partimos de la base de que la amistad es decir la verdad. No, bueno, no le voy a decir por qué. Por eso, con algunos de los amigos que estaban ahí presentes, cuando lo agradecí hasta dije tal y cual, con quien nos hemos peleado varias veces y aquí seguimos, han pasado 40 o 50 años. ¿Qué no decir? Mencioné antes de la pausa al licenciado Roberto Jorge Martínez, hoy vicepresidente del Instituto Nacional Newberiano, pero con quien nos conocimos cuando yo recién había terminado la secundaria. Yo en esa época soñaba con ser ingeniero atómico. Es más, hice el bachillerato en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, donde los primeros 3 años ciclo básico común y los otros 2 eran donde decidía si biología, filosofía, ciencias físico-matemáticas. Yo hice eso,
bachiller en físico-matemáticas, pero terminé el secundario y me di cuenta que no quería ser ingeniero atómico. Aún con toda mi facilidad para la física, la química, las matemáticas. Entonces, lo primero es periodista y escritor y poeta. A las novias de entonces les escribía poesías. Y dije, ¿dónde? Yo iba a escribir de lo que ahora se llama el mundo de lo paranormal. En aquella época eran los platos voladores, los misterios de la antigüedad. Y la única revista sobre eso que había era la revista 2001, que llevaba el subtítulo Periodismo de Anticipación. Así que agarré algunas de las notas que yo había escrito en la máquina Remington que mis padres me habían comprado. Y ahí me fui a la avenida Córdoba, donde estaba Editorial MBH, editora de la revista 2001. Y fui, me ofrecí y le expliqué a la recepcionista que con cara de pobre muchacho bueno, pero me recibió uno de los secretarios, y ese secretario era justamente el licenciado Roberto Jorge Martínez. Ahí nos fuimos conociendo y luego establecimos esta amistad de tantas décadas. Ahí conocí a uno de los grandes maestros míos en el arte de la escritura de lo que se llamó el realismo fantástico. El inolvidable, el inimitable Alejandro Viñati. Alejandro Viñati dejó después la revista 2001 y dejó la Argentina. Se fue a vivir a Barcelona. Escribió el libro El Triángulo de las Bermudas. El libro de Alejandro Viñati sobre el Triángulo de las Bermudas en España, en México, se vendió mucho más que el de Charles Berlitz. Una personalidad extraordinaria. Realmente una personalidad extraordinaria. Así que, bueno, no sé, me quedan algún minuto más, 3 minutos me quedan. He dejado un bloquecito ahí de 40 segundos para el final, ya se van a dar cuenta por qué. Les agradezco a todos los que me mandaron mail, WhatsApp, etcétera, diciéndome que hubieran querido estar. Para mejor ese día se largó una tormenta bárbara. Varios tuvieron que regresar porque no llevaban la ropa adecuada, se mojaron. Lo siento, pero les agradezco el intento. Así que nosotros volveremos martes que viene acá a las 23 horas por Radio Cultura, haciendo Sendero de Escritores. Les mando un luminoso abrazo a todos y cada uno, un emocionado, luminoso abrazo, y escuchen, vean esta parte final. Hola a todos, yo soy Iván Las Heras. Aunque no puedo estar presente en persona hoy, quiero aprovechar este video para felicitar a mi padre por este logro tan especial. Recibir este reconocimiento de personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la cultura es una muestra de su esfuerzo, dedicación y la gran contribución que ha hecho Antonio a la comunidad. Su compromiso, perseverancia y pasión siempre han sido una inspiración para mí y para muchos otros. Gracias a la ciudad de Buenos Aires por este honor. Papá, te felicito de corazón, te lo mereces muchísimo. Saludos a todos. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.